Realmente el 97% de los hipertensos no tiene síntomas. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Al no sentirse mal, no se controlan y la única forma de saberlo es controlándose la presión y estando elevada, medicándosela. Pero en realidad no tiene síntomas, ese es el riesgo que tiene. Algunos asocian, dicen, me duele la cabeza, me duele la nuca, yo sé que tengo presión alta. ¿Esto es así realmente? En general, los síntomas de presión alta son dolor de cabeza, sobre todo en la nuca, zumbido en los oídos, puede ser sangrado en la nariz, pero como te digo, solamente el 3% de los hipertensos lo tienen. Es más frecuente que una persona tenga dolor de cabeza por otra causa y eso se lo asocia a la hipertensión. Para nosotros, desde el punto de vista cardiológico, es bueno, porque por lo menos consultan y uno los detecta, pero no siempre es la causa del dolor de cabeza. ¿Un dolor de cabeza por otra causa puede subir la presión, un dolor, digamos, o cualquier otra parte del cuerpo? Sí, situaciones de estrés, como le llamamos nosotros, ya sea físico, ya sea un dolor, un estrés por ejercicio, un estrés emocional, normalmente en cualquier persona sube la presión. ¿Cuál es el problema del hipertenso? Que no regula después la presión para normalizarla. A aquella persona hipertensa se le sube la presión por un dolor y no baja después. No baja después solo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que medicar. Bueno, ¿cuál es la recomendación para estar tranquilos? En general, varones mayores de 40 años, mujeres mayores de 45 años, si tienen sobre todo antecedentes familiares de hipertensión, que se hagan un chequeo anual de control de la presión, por más que no tengan ningún síntoma. ¿Anual debería ser o tiene que ser antes, digamos, más frecuente? En general, una vez al año, en aquellas personas que no tienen otro factor de riesgo, es recomendable. Aquellos que ya son diabéticos, tienen colesterol alto, tienen chaga, tienen problemas en los riñones, en los pulmones, en general los citamos cada 6 meses a 3 meses, depende del tratamiento como anda. Creo que la hipertensión es uno de los factores que tiene más cantidad de personas fallecidas. Sí, y sobre todo es más invalidante. La principal causa de ACV hemorrágico es la hipertensión. Para los problemas cardiológicos es un factor de riesgo más importante sobre todo, pero es uno más junto con la diabetes, junto con el colesterol, el sedentarismo y demás. ¿Y es fácilmente controlable? En general sí, son muy pocos los pacientes que necesitamos, nosotros le llamamos hipertensos refractarios, aquellos que necesitan más de 4 drogas para mantener la presión. Es muy poco frecuente y generalmente se debe a alguna otra causa. Pero en general la mayoría de los hipertensos tienen 1, 2, como mucho 3 drogas para mantenerlo y se controla la presión. Y la vida de un paciente controlado es como cualquier otra persona que no es hipertensa. Solamente tiene que cuidarse de tomar la medicación y cuidarse sobre todo con el consumo de sal. Bueno, en estos últimos años, ¿la cantidad de hipertensos ha aumentado, digamos, por nuestro tipo de vida? En general, uno no puede hablar mucho de estadística porque antes no se los controlaba. Entonces, uno decía, antes no había y ahora hay, en realidad ahora se los detecta más que lo que se detectaba antes. Entonces, yo no te puedo decir que antes había más o menos. Sí se puede decir que ahora se los detecta más por un montón de motivos, porque hay más información, porque la enfermería te deriva más y los mismos colegas como médicos controlan más seguido a los pacientes. Pero finalmente la relación entre la hipertensión y el corazón. Principalmente es un factor de riesgo para problemas de infarto y ACV, sobre todo los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Después hay otras afectaciones afectadas al corazón con la hipertensión, como la disección de aorta, pero son menos frecuentes.